Esperen, voy a grabar. Se me olvidó que iba a grabar esto porque quede grabado. Habla, Se lo voy a Pamela. subir a YouTube después, ¿ya? Perdona, Pamela, ahora sí. De que, claro, efectivamente así lo entendí. Y como tú lo estás explicando, ay, me siento feliz, porque yo lo entendí así. Ya, el resto lo Es entiendo como entonces. Dijimos que hay clasificación un y derecho. subclasificación. Exactamente. Entonces tenemos Ah, el ya. derecho Ujú. como derecho objetivo, que es el conjunto de normas, o sea, la definición de derecho, conjunto de normas que rigen al hombre dentro de la sociedad, y el derecho subjetivo, ¿verdad? Y aquí dice que lo vemos, lo vemos como poder o facultad reconocido y garantizado por el derecho. Entonces, el poder o facultad de quién? Poder o facultad. Poder o facultad de una persona. ¿Ya? Y ese poder o facultad, que es el derecho subjetivo, también tiene otra división, que puede ser tanto objetiva como subjetiva. ¿Pero a qué se refiere ahora? Aquí en cuanto a lo objetivo se refiere a las cosas, y en cuanto a lo subjetivo se refiere a la persona. ¿Pero por qué? Y aquí viene la parte interesante. ¿Puedes seguir leyendo, Pamela, por favor? Aquí tú nos diste dos ejemplos. Dijiste que los subjetivos, perdón que sigamos leyendo. Dijiste que los objetivos, perdón, los subjetivos podían referirse a los derechos reales. Entonces, los derechos reales. Sí. ¿Ya? Y los objetivos, el derecho personal, el derecho son los sujetos activos o pasivos. Objetivos, entrega material, prestación. La prestación. Ya. ¿Por qué? Sigue leyendo. Ahí lo vamos a explicar. Ya. Dice, dentro de los elementos objetivos está el objeto, entendido como toda entidad material o inmaterial sobre la cual recae el poder en que consiste el derecho. El objeto del derecho puede ser en primer lugar una entidad material o inmaterial, puede ser también una prestación consistente en dar, hacer o no hacer algo. El objeto de los derechos Ya. personales Paremos, son las prestaciones. ¿Ya? ya, paremos ahí. Entonces, nos dice que lo objetivo es la cosa sobre la que recae entonces el derecho. Por ejemplo, una acción, ¿cierto? Nos dice que puede ser un dar, hacer o no hacer algo. Si yo te debo a ti horas de trabajo, eso vemos que recae sobre una prestación, ¿ya? Ese es el primer ejemplo. Son las prestaciones, ¿cierto? Mientras que los objetos, los derechos reales, son las cosas, las que tenemos acá. Sigue leyendo, para que lo entendamos bien. El objeto de los derechos personales son las prestaciones, mientras que el objeto de los derechos reales son las cosas. De ahí que se deba determinar qué son las cosas. Ya. Dijimos que teníamos derechos personales y derechos reales, ¿cierto? Aquí nos hizo otra subclasificación. Personales. Personales. ¿Se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? Y derechos reales. Sí. ¿Sí? Súper. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? ¿O alguien más si quiere seguir leyendo para que la familia pueda Es que ahí descansar? termina la introducción. Sí, pero hay que continuar. Ya. Sí, Es que yo tengo unas preguntas de eso. sí, la En pregunta. relación al tema de, es que hay un párrafo que dice, si se toma la noción de derecho subjetivo, ya tiene a su vez elementos subjetivos y elementos objetivos, ya que eso ya lo desglosaste. Los elementos subjetivos son los sujetos al aludir a un derecho real como el usufructo. ¿Se puede aludir a otro derecho real? ¿Existe Cuando alguna otra cosa distinta a derecho real? ¿O se referirá más que como no nada te a entiendo. que hay varios derechos reales y en este caso solo se está ejemplificando con el usufructo? Este es un ejemplo. Ya, pero hay Varios más derechos derechos reales. reales, ¿cierto? Ya, Dijo, ya, y sí, ya, acuérdate que los esa era derechos una de mis reales dudas. están establecidos en el código. O sea, tres. Lo que pasa es que es importante aquí. Hay derechos reales, derechos personales.
Los derechos reales están creados por la ley, no los pueden crear las personas. ¿Ya? Y están en el Código Civil. Tenemos ahí el usufructo, la hipoteca, todas estas cosas son derechos reales. ¿Ya? Y los derechos personales los podemos crear y podemos crear tantos como queramos. Por ejemplo, la deuda, no sé, mi derecho personal o tu derecho personal a que yo te amarre los zapatos todos los días. Y eso lo podemos crear a través de un contrato. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia que tenemos ahí. ¿Y el derecho personal personales. está por ley también o no necesariamente? No. Bueno, a eso me refiero. Los derechos personales no están tipificados en el sentido de que no son finitos, son infinitos. Podemos crear tantos como queramos. ¿Se entiende? Pueden haber tantos derechos personales como con tipos de contratos que queramos crear. Claro, y ahí se da el ejemplo del prestamista contra su deudor con el dinero prestado, y ahí se habla de sujetos que son activos y de sujetos que son pasivos. Claro, mira, nos dice. Si se toma la noción del derecho subjetivo, ella tiene a su vez elementos subjetivos. O sea, que dentro del derecho subjetivo de esto hay también elementos subjetivos, o sea, las personas, ¿cierto? Y elementos objetivos. O sea, dentro del subjetivo también hay subjetivos y también hay objetivos. ¿Qué son los objetivos? Vienen siendo las cosas sobre las cuales recae el derecho. Por ejemplo, si te digo tu derecho de que yo te amarre los zapatos todos los días, la cosa va a ser los zapatos o el amarrarte los zapatos. Sería la prestación que yo hago del hecho de amarrarte los zapatos. Y los subjetivos vendrían siendo los sujetos que están dentro de ellos, ¿ya? Que seríamos nosotros. ¿Qué es lo que es? Como una noción, elementos subjetivos y elementos objetivos. Los elementos subjetivos son los sujetos, ¿cierto? Dice ahí, subjetivos, los sujetos. A los del derecho real como el usufructo, por ejemplo, se habla solamente de un sujeto activo. Bueno, en el caso del usufructo hay solamente un sujeto activo, porque no hay sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque la persona, el que entrega el usufructo no es un sujeto de derecho en este caso, porque el único que tiene un derecho es el usufructuario, o sea, el que hace uso del usufructo. Esa es una cuestión que vamos a explicar después si todavía no ha pasado el usufructo, porque es medio complicado, no sé por qué poner el ejemplo del usufructo aquí, pero no importa. Pero si hablamos del derecho que tiene el prestamista como su deudor por el dinero prestado, se habla de sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque el prestamista tiene un derecho, y es el sujeto activo, de exigir a la persona a la que le prestó el dinero que se lo devuelva. ¿Ya? ¿Quién es el sujeto pasivo en este caso? Al que se le prestó el dinero, el deudor. ¿Por qué? Porque él tiene que devolver. El prestamista es el que tiene una acción, tiene la acción de cobro, ¿verdad? Yo te cobro el dinero que te presté. ¿Ya? Y ahí hay dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El activo es el que tiene una acción para que le devuelvan este dinero, y el pasivo es el que tiene que devolver el dinero. ¿Ya? Esos serían los elementos subjetivos dentro de la parte subjetiva. No sé por qué les gusta explicarlo tanto, pero ahí está. ¿Ya? Después dice que dentro de los elementos objetivos, entendiendo como toda entidad material o inmaterial, o sea, las cosas, porque sabemos que las cosas pueden ser materiales o inmateriales, ¿cierto? Sí. Ya, pues chiquillos, contésteme a alguien más que la mela. No se vayan a la bolsa. Es que esto parece medio trabalengua. cortado. Te escucho medio cortado. ¿Se escucha cortado? Puede que sea mi Yo internet. escucho bien. No, yo escucho bien. No sé, en mi internet. Ah, pucha. Ya, voy a intentar hablar más despacio para que se entienda bien. ¿Ya? Entonces nos dice que el objeto del derecho puede ser, el objeto del derecho o la cosa puede ser en primer lugar una entidad material o inmaterial. Pero como dijimos, las cosas pueden ser materiales o inmateriales. Y te dicen que también puede ser prestación, o sea, el dar, hacer o no hacer algo. Entonces, la cosa es el objeto del derecho. Dijimos que puede ser una prestación o un bien. O sea, una cosa, material o inmaterial. Material o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cosas pueden ser tanto materiales o inmateriales. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Que por lo mismo, como las cosas pueden ser materiales o inmateriales, es importante definir qué es una cosa. ¿Quién lee ahora?
Ya me chiquillo, Las cosas. Yo. Ya. Dice las cosas. El legislador en el artículo 565 del Código Civil se refiere a las cosas, pero sin definirlas, sino que las menciona para efectos de clasificarlas. En dicha norma, el legislador hace sinónimos los términos cosa y bien. La doctrina ha señalado que en un sentido amplio, una cosa es toda realidad corpórea o incorpórea que puede ser materia de una relación jurídica. Entre paréntesis, todo aquello que existe física e intelectualmente, exceptuando al hombre. En un sentido restringido, solo apunta a los objetos materiales con límites en el tiempo y en el espacio. Por su parte, una posición intermedia extiende las entidades inmateriales, entre comillas, los derechos. Ahora bien, en este Ya, ¿qué tema... significa? ¿Sí está? ¿Qué significa? ¿Sigo? No, ¿qué significa eso? Nos dice que tenemos cosas materiales o inmateriales, ¿cierto? Inmateriales. Sí, y que no hay una definición exacta. No hay una definición exacta, pero ¿qué más? Dice, a ver, Que todo lo que hay en el universo es cosa excepto el hombre o la persona. Ya, aquí y son objetos exactamente, materiales eso es con muy límites en el importante, ¿cierto? tiempo y en el espacio. ¿Cómo? También dice que son objetos materiales con límite en el tiempo y en el espacio. Ya, ¿qué más? Y que se extienda la entidad Sentido material. restringido solo apunta de las cosas materiales, ¿cierto? O sea, tenemos claro que las cosas pueden ser tanto materiales como inmateriales, que eso es como lo importante. ¿Y quién sigue con la clasificación? Y tengo una acotación de que esto Aló, parece que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí, Que Pamela, habla, te escucho. ya, que habla de que ¿me hay que escuchan? hacer una distinción respecto de lo que dice el legislador y lo que dice la doctrina Yo no respecto lo de escucho a cosa y usted. bien. ¿Me ¿Aló, Margarita? ¿Nos escuchas? escuchan? 1, 2, 3, probando. Sí, nosotros Veo te la cara en escuchamos que está bien. haciendo algo. ¿Me escuchan? ¿No me escucháis? ¿Me escuchan? Pero me parece que me Sí, escuchan. O sea, parece que yo no lo escucho. No. yo escucho a la compañera que leyó, a Maribel. Ya, sorry, es que mis audífonos se vuelven medio locos. Te escuchamos bien, ¿Pero algo Margarita. lo escucho? Ahora sí, estoy yo. Ya. Mis audífonos se desconectan Sí, lo que y dejo pasa de es escucharlos. que una de las cosas que parece que es relevante distinguir de que el legislador, de acuerdo al Código Civil, el artículo 565 dice de que el término de cosa y bien son sinónimos. Y la doctrina dice otra cosa. Tiene tiene esta Exactamente. definición en donde de que existe en un sentido amplio, en un sentido estricto y en un sentido, dice, y hay otro que es como intermedio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede leer el 565 que tenga el código en mano? ¿Quién tiene el código en la mano? Yo lo leo, lo ando buscando. Un minuto. Ya, vale. Ya. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Entonces, sabemos primero que todo que tenemos cosas corporales e incorporales. Incorporales. ¿Ya? Ya dijimos que las corporales son las que tienen, ¿qué cosa decía? Consisten en Tienen un ser real y pueden ser percibidas por los ser real. sentidos, como una casa o un libro. Ser real. Ya, entonces las corporales son las que tienen un ser real y las incorporales son las que no tienen un ser real, ¿verdad? No lo tienen. Las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres. Derechos, eso es lo importante.
Esa es la palabra. Derechos. Ya, y aquí nos pone los ejemplos de las servidumbres que, a propósito, son derechos reales. Oh. ¿Quién sigue leyendo? Entonces, es la primera separación que tenemos. Tenemos cosas tanto corporales como incorporales. Las corporales tienen un ser real, las incorporales son los derechos. ¿Cuál es la segunda? Dice que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Ya, entonces, dentro de las corporales, tenemos los muebles y E los inmuebles. inmuebles. Ya, ¿qué nos dice de los muebles? Son los que pueden transportarse de un lugar a otro. Ya, Pueden moverse por sí solos, como los animales, o puede que se muevan por fuerza externa. ¿Cómo? el 2.1.2 de la que Te escucho cortado, Margarita. Igual, se escucha entrecortado. Sí, parece que se están descargando los audífonos. A lo mejor está usando muchos recursos de internet con la grabación más el video. Se desconecta los Margarita, no te audífonos. escuchamos. Lo siento, pero decía que se desconectan los audífonos, se escucha súper bajito para ustedes. Ya, ¿quién puede leer entonces? ¿El apunte? Aló. Ya, pues chiquilla. Ya no dormí. Aló, ¿en qué Es que ando parte? buscando, ando buscando. Es que ¿Dónde quedó? En la segunda parte, 2.1.2, dice distinción entre bienes muebles e inmuebles. Ah, yo estaba leyendo el código. Ya yo Sí, leo. por eso la gracia es que sigamos de los apuntes. Por favor. Distinción entre bienes muebles e inmuebles según la cuenta del artículo 566 del Código Civil en relación con el artículo 567. Las disposiciones señalan que las cosas corporales se clasifican en muebles e inmuebles en atención a si pueden transportarse de un lugar, agregando la doctrina sin detrimento. Ahora bien, esta clasificación no solo se aplica a los bienes corporales, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 580 del Código Civil, también se proyecta respecto a las cosas incorporales. Ello, en atención a que esta clasificación de los bienes, en esta clasificación de los bienes corporales e incorporales, determina el estatuto jurídico aplicable para la transferencia y la transmisión de los derechos. Por ejemplo, la venta de un usufructo, entre paréntesis, cosa incorporal, sobre una finca, entre paréntesis, bien inmueble, debe realizarse mediante escritura pública. De esta forma, según dispone el artículo 580 del Código Civil, los derechos y las acciones que de ellos emanan se reputan bienes muebles e inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse, entre paréntesis, en el caso de los derechos reales o que se debe respecto a los derechos personales. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble, la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble y la acción del que ha prestado dinero para que se le pague es mueble. Ya, les explico eso en sala que sale ahí. Ujú. Es medio raro. Ujú. Ya, ¿qué es lo que nos dicen? Que hay derechos muebles e inmuebles. Esto es el primero, que hay cosas, muebles e inmuebles. Pero que también hay derechos. Y según este artículo, pueden haber derechos, muebles e inmuebles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los derechos? Que vendrían siendo la parte de los derechos reales, por ejemplo, que viene siendo lo subjetivo. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? De ahí nos daban como ejemplo el tema del derecho de usufructo. Ahora, normalmente el derecho de usufructo recae sobre un bien inmueble, o sea, por ejemplo, sobre una casa. ¿Ya? El usufructo de una casa, de una finca.
aquí se complican un poco más. ¿Para qué? Pero bueno, aquí estamos. Se complican un poco más y nos dicen que ese derecho de usufructo es un derecho inmueble. ¿Por qué? Por el hecho de recaer sobre un inmueble. ¿Ya? Pero si hablamos del derecho de compra de una casa, también se derecho inmueble porque recae sobre una casa. Pero ¿qué pasa aquí? La acción, cuando yo te cobro pagar por la casa, como es una acción que lo que yo te estoy cobrando es dinero, eso es mueble. ¿Por qué? Porque el dinero es mueble, el dinero yo lo puedo mover de un lado a otro. ¿Ya? Y la acción que yo estoy ejerciendo para que tú me pagues un inmueble es mueble, la acción es mueble, o sea, ese derecho de cobrar, ese derecho que tengo yo a cobrarte el dinero que me debes, es un derecho mueble porque tú lo que me debes es dinero, que si bien recaía sobre el pago de un inmueble, el dinero que tú me vas a pasar se mueve de un lado a otro, por lo tanto va a ser mueble la acción de cobrarte el dinero. ¿Se entiende? Sí. Si no se entiende, me lo explico o no. Es que yo tengo una pregunta, pero que tiene que ver con la definición que estaba explicando la compañera anteriormente, en donde se supone que el Código Civil hace sinónimos a las cosas y bien, y la doctrina señala las características de sentido amplio, sentido restringido y uno intermedio. Pero dentro del párrafo dice, cuando define bien la doctrina sostiene que los conceptos cosa y bien no son sinónimos a diferencia de lo señalado en el Código Civil, ya que según plantean, existen entre ellos una relación de género a especie, donde el género son las cosas y la especie los bienes. Teniendo claro esto, se señala, y lo dice la doctrina, se señala que bienes son las cosas en cuanto son útiles al hombre y susceptibles de apropiación. Por lo tanto, son dos requisitos los que deben cumplir las cosas para ser bienes. Tienen que ser útiles para satisfacer una necesidad o deben prestar alguna utilidad y deben ser susceptibles de aprobación. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué definición nos quedamos? ¿Con la del Código Civil o con la que dice la doctrina? Excelente pregunta. Con las dos. ¿Qué es lo que te podrían preguntar? Es una cosa, Cira Pamela, y usted le va a decir, el código define las cosas, pero las iguala a los bienes. Respecto a esto, la doctrina nos dice que en realidad bien y cosas son algo diferente. No son lo mismo, ya que los bienes son Son las cosas, dice, en cuanto son ya, útiles los al bienes son hombre. cosas, por lo tanto, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el género? ¿Y cuál es la especie? Hay una relación género-especie, ¿verdad? Claro que el género son las cosas, de acuerdo a la doctrina, El y la género especie son son las los cosas. bienes. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Los bienes son parte de las cosas. Todas las cosas son bienes, pero no todos los bienes son cosas. Ah, ya. ¿Por qué? Porque nos dice la doctrina que los bienes deben ser capaces de apropiarse. Y no todas las pueden apropiarse. Por ejemplo, el aire puede ser una cosa, el mar es una cosa, pero ¿tenemos capacidad de apropiación sobre ella? No, No. ¿verdad? Entonces la doctrina nos da una explicación diferente de los bienes y las cosas. Nos dice que hay una relación género-especie. Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. ¿Cierto? ¿Aló? ¿Se Sí, me cortó, no? sí, no, ahí Okay. está bien. Pensé que eso se me ha ido la voz. Espérame, que me están escribiendo en el chat. Dice, internet. Ahí se escucha entrecortado otra vez. Ya, me avisan cualquier cosa. Sigamos entonces.
que tener y bienes inmuebles. Y así hicimos una diferencia al respecto. 580 y de por qué decían que dentro Se escucha entrecortado. Ahora no se escucha. No se escucha. Se descargaron tus audífonos, Margarita. ahora sí, Ahora sí. Ahora sí. a lo mejor Te escuchamos y no te escuchamos. Ahora no se escucha. 2.1.2. Se escucha entrecortado y se escucha poquito. Oye, no, estaba hablando muy bajito. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, ya. Karen, tú sigue leyendo entonces. El 2.1.2.1. Ya, los bienes muebles. Ese es. Ya. Según dice el artículo 567 del Código Civil, las cosas muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. La doctrina agrega que deben moverse sin detrimento de su naturaleza. Las cosas muebles que calzan con esta definición son denominadas por la doctrina como muebles por naturaleza. Ahora bien, en ese, se exceptúan de esta conceptualización de bienes muebles y por tanto muebles por naturaleza, los inmuebles por designación regulados en el artículo 570 del Código Civil. Junto con los bienes muebles por naturaleza se encuentran los bienes muebles por anticipación, establecidos en el artículo 571 del Código Civil. En base a esta norma se pueden señalar que corresponden al producto de los inmuebles y las cosas accesorias a ellas, las que se reputan muebles, aún antes de su separación, para el solo efecto de constituir un derecho sobre dicho producto o cosa a una persona distinta del dueño, perdón. La utilidad de esta Paremos por norma ahí. es que... Ujú. Perdona, ¿la utilidad de esta norma? Sí, la utilidad de esta norma es que permite que los bienes que se mencionan circulen de una manera independiente de los inmuebles, de los que forman parte, y que los actos o contratos que se celebren sobre ellos se les aplique el estatuto muebles, y no el inmueble, para el solo efecto de constituir un derecho a una persona distinta al dueño. Ya, paremos ahí. Entonces, primero nos dice que tenemos cosas muebles e inmuebles, ¿verdad? Ujú. Las muebles son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro. Ya tenemos el artículo 567. Se pueden transportar como por sí mismos, que son los semovientes, o por terceros, O por que una serían las fuerza cosas inanimadas. Inanimadas. O sea, que yo lo tomo y lo muevo. Por ejemplo, el papel que está aquí. Ahora, las cosas muebles que tal... Ya, ¿y qué es lo importante aquí? Para que sean muebles, deben moverse sin detrimento de su naturaleza. ¿Qué significa eso, Margarita? Aquí vamos, sin detrimento de su naturaleza. ¿Puedo yo mover Ujú. esta casa? Yo no la ¿Podría yo puedo mover mover, esta casa? no. O sea, en teoría la podría mover, pero sufriría un grave detrimento de su naturaleza, porque la tendría que echar abajo para mover esta cuestión. No como las casas que hay en Chiloé, que mueven con la yunta huella, no es de la misma. Ya, entonces, ¿es esta casa mueble? No, porque para moverla tendría que destruirla. O sea, tendría un detrimento, una pérdida de su naturaleza. Una pérdida en cuanto a lo económico. Ya no pasaría a ser realmente una casa, pasaría a ser un montón de tierra y escombros y madera y todas las cosas que la conforman. ¿Ya? Entonces, su naturaleza ya no sería la misma.
¿Puedo yo mover un auto? Perfectamente, lo he hecho rodar, ¿verdad? No hay detrimento de su naturaleza. Entonces, esa es la diferencia. Si yo no puedo mover una cosa sin que se rompa, se eche a perder o pierda su esencia o deje de ser lo que es una cosa inmueble. La puedo mover y se mantiene siendo lo que es una cosa mueble. ¿Ya? Ahora sigamos entonces. Dice, ahora bien, si se actúa en esta conceptuación de bienes muebles, ¿ya? Hay una excepción, ¿es cierto? Los inmuebles por naturaleza, los inmuebles por destinación, ya, aquí, los inmuebles por destinación del artículo 570 del Código Civil. ¿Quién me lee el 570? 570. Es la excepción. Yo leo. Ya, lee. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Detrimento. Ya, ¿qué podría ser un bien inmueble, por ejemplo, en una granja? La misma tierra Un para tractor. cultivar. No, la tierra es un inmueble. Lo consideramos como inmueble. Podríamos sacarlo así, pero un tractor. ¿Por qué? Porque el tractor está ahí y su destino es cultivar la tierra y solamente trabajar ahí. Un ¿Ya? arado. La cerámica, ¿sí que también puede ser o no? Un arado. Las ¿La cerámicas, cerámica? si yo las puedo, es que las cerámicas cuando las remuevo se quiebran normalmente, ¿verdad? Un lavamano. Un lavamano yo lo puedo sacar sin que se rompa, ¿verdad? El piso flotante. Pero El es piso un flotante. inmueble, exactamente, el piso flotante también lo puedo sacar, pero es un inmueble por destinación, porque yo lo destiné a una finalidad de servir a un bien inmueble que es la casa. ¿Ya? Entonces es por destinación, porque yo lo destiné a eso, no porque haya sido creado para eso, bueno, entre comillas sí, ¿ya? Pero no porque así haya sido creado como un inmueble, sino porque yo lo destiné a ser un inmueble, a que no se mueva de donde está. ¿Ya? El espejo del baño, ese que le pongo al botequín, no sé si tienen esas cuestiones todavía, no sé ni si existen esas cosas todavía, pero bueno, el espejo del baño es un inmueble por destinación, ¿ya? Porque yo lo destino a que no se mueva más. ¿De qué hay? Ya he dicho, caso cerrado. ¿Ya? Después nos dice, junto con los bienes muebles por naturaleza se encuentran los bienes muebles por anticipación, del 571. Ya, léame el 571, otra excepción. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivaz, se reputan muebles, aún antes de su separación para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos y cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo aplica a Muy a bien, la tierra o arena de un suelo, los metales de una exactamente. mina y las piedras de una cantera. Ya. ¿Qué mejor ejemplo tenemos aquí que en Rancagua? El cobre. No, el cobre no. Mejor otro ejemplo. Las frutas. Las frutas. Ah, ya. Ya, las frutas de un predio. ¿Yo puedo vender las frutas del predio antes de cosecharlas? Sí, pues se vende cosecha en verde, algo así se llama. Exactamente. Yo vendo la cosecha en verde. Ahí tenemos todo un tema de quién asume la responsabilidad de la pérdida y todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, Pamela, ¿tú me comprarías toda la cosecha de este año de cerezas que se van a Claro que cosechar sí. en noviembre? Ya, listo, me compras la cosecha de cerezas. Entonces, pero las cerezas ya están adheridas a mis árboles, ¿cierto? Por lo tanto, son un inmueble en este momento. Son un mueble en este momento, porque mis árboles no se mueven. Si los muevo van a tener detrimento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una ficción legal. ¿Para qué? Para poder comercializar estos bienes. ¿Ya? Entonces decimos, a pesar de que son realmente inmuebles, claro, decimos que son muebles para poder venderlos. Y eso es lo que está diciendo esta norma. ¿Ya? Para el solo efecto de constituir un derecho sobre dicho producto o cosa a una persona distinta al dueño. O sea, para que tú tengas ahora ese derecho de propiedad sobre esas cerezas,
se les llama inmuebles, a pesar de que son, perdón, se les llama muebles a pesar de que son inmuebles. ¿Se entiende? Se me cortó, ¿no? Está Sí, se más entiende. enredado que moño vieja. Para que yo te pueda vender las cerezas que están en los árboles todavía y que no podemos cosechar aún, y que por lo tanto, ¿los árboles qué son? ¿Son muebles o inmuebles? El árbol está enterrado en la tierra, me está dando la cereza. Inmueble. Inmueble. Es inmueble. Inmueble, exactamente, porque el árbol no va a agarrar pata y va a salir caminando. No. Yo lo tendría que cortar, por lo tanto sufriría detrimento para poder hacer los muebles, ¿verdad? Ya no sería un árbol frutal, sino que sería madera. Cambiaría su naturaleza. Entonces, para que yo te pueda vender esas cerezas que están... ¡Ay, que se tanto cabrón! Entonces, para que yo te pueda vender esas cerezas que están adheridas a los árboles, tengo que buscar una fórmula, porque no te las puedo vender, porque son inmuebles. Entonces, te tendría que vender todo el predio, porque están adheridas a un inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Para poder venderlo se creó una ficción legal, una mentira, digamos así. A través de esta ficción legal se le llama a esa fruta que está colgando de la rama del árbol, así como dice el poema, que linda en la rama la fruta se ve, que está colgando ahí de la rama del árbol, se le llama se le llama mueble. Entonces se dice que esa fruta efectivamente es un mueble que otra persona puede adquirir, sin necesidad de adquirir todo el predio que está ahí sembrado. ¿Ya? Para poder, nada más que para poder venderlo. Es nada más que para que se pueda vender ese producto. ¿Se entiende ahora? Sí, Sí, está un súper poco más claro. Ya, esa es la cuestión. Vamos entonces. Uno piensa que es fácil la cabeza, pero bueno. Ya, sigamos. Dice, la autoridad de esta norma es que permite que los bienes que se mencionan circulen de manera independiente que los inmuebles de los que forman parte. O sea, lo mismo que dijimos. Y que los actos o contratos que se celebran sobre ellos se le aplique el estatuto mueble y no inmueble para el solo efecto de constituir el derecho a una persona distinta al dueño. O sea, para ser dueña a otra persona, que no sea yo dueño del predio, es dueño de los frutos que están en los árboles que están en mi predio. Ya lo explicamos, está claro. En este sentido, es relevante señalar que el 534 del Código Civil prescribe. Gracias. Prescribe, porque cuando por ley o el hombre usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles. O sea, si decimos mueble, no estamos hablando de los muebles por destinar, de los muebles por anticipación, no, nada de eso. Estamos hablando solamente de las cosas muebles que se entienden como muebles. ¿Ya? O sea, el papel, el computador, los zapatos, esas cosas. Pero si vamos a decirle es un mueble por destinación, ahí nos estamos refiriendo a otras cosas. ¿Ya? Nos estamos refiriendo al tema específico que estamos acá. ¿Ya? El que son muebles por anticipación. ¿Entiendes? Sí. Documentos y papeles, colecciones científicas. ¿Qué es lo que pasa? Si a vender no se entiende de casa que incluye todas las cosas que están dentro de la casa. ¿Ya? Porque es que está dentro de la casa no se comprende dentro de un concepto de compra del inmueble. A pesar de que se refiere ¿Se escuchan por todo lo último? a la venta de un inmueble, casa, son las cosas están dentro de ellas, estén dentro de ese contrato. Ya, ya entiendo. Dice que es inmueble. No se escuchó qué habías dicho, Margarita. ¿Que quién sigue leyendo? Ah, ya. ¿Bienes inmuebles? Por favor.
El artículo 568 del Código Civil señala que inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro sin detrimento de su naturaleza. Por ejemplo, los edificios, los bienes a que se refiere este artículo constituyen lo que la doctrina denomina inmuebles por naturaleza, inmuebles propiamente tales. Esto incluye las tierras y las minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fondos. Ya. Otra Entonces, ca- por naturaleza, hasta ahí ya. perdóname. Sí. Por naturaleza, ¿cuáles tenemos? Los propiamente tales, ¿verdad? Por naturaleza, Sí. propiamente tales. Son los dos nombres que tenemos, Ujú. propiamente tales. O sea, normalmente los predios, a poner el mejor ejemplo, ni siquiera vamos a mencionar casas, los predios. ¿Ya? Sigan. Sigan nomás. Otra categoría está conformada por los inmuebles por adherencia o incorporación. Esta categoría se contempla en el artículo 569 del Código Civil y corresponden a ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar adheridos permanentemente a un inmueble, como las plantas, que son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Conviene aclarar que mientras permanecen adheridos a su fuente de origen, los productos de la tierra y los frutos de los árboles son inmuebles, pues forman con ellos un solo todo, separados permanentemente. Pues forman con ellos un solo todo, separados permanentemente, son muebles, con todo. Como se indicó, se reputan muebles antes de su separación para los efectos de constituir derechos sobre ellos a favor de otra persona que el dueño. Como raro y suena raro. Ya, ¿quién se enredó? Finalmente, ¿Quién se enredó? sí, Se enredó la cuestión, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos están diciendo dos cosas un poquito distintas. Primero, inmuebles tenemos por naturaleza y por adherencia. ¿Ya? Por naturaleza son aquellos propiamente tales, como por ejemplo los predios. Una finca, inmueble por naturaleza, porque tiene que ser un inmueble. Naturalmente son inmuebles, no se puede mover, no es como. Por adherencia, las cosas que siendo muebles se reputan inmuebles, como mencionábamos delante, el lavamanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ponemos ahí, es un inmueble que yo tomo y pongo ahí para destinarlo a que no se mueva más. He dicho, ahí se queda la cuestión, no se mueve más, esa es la mano de la casa ahora, hasta que se quede el dedo, mi hijo salta en el río de él y tengo que cambiarlo por otro. ¿Ya? Entonces ahora otro va a pasar a ser un inmueble por adherencia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice? Que los frutos de los árboles, se van a reputar inmuebles mientras estén adheridos a los árboles, excepto, ¿cuándo podría ser? Cuando cuando tenga están la en época de cosecha. macetas o cajones. Cuando son, ya, pero estamos hablando de los frutos. Ustedes me están hablando Ah, ya. de los árboles mismos. Estoy hablando del No, fruto del árbol. cuando se cosecha. Antes de que se coseche, cuando todavía está adherido al árbol. ¿Cuándo podría ser un mueble? Cuando es un mueble por, ¿se lee o no se lee? No, ¿Adherencia? anticipación. Ah, no, estoy del ¿Se acuerdan teléfono, que lo no explicamos veo. Ah, ok. Es un mueble por anticipación. ¿Por qué? Así Porque como se yo voy compran a los frutos realizar verdes, un... ¿no? Como, perdón, Karen, no te entendí. Cuando se compran los frutos en verde, ¿no? Exactamente. Anticipadamente, antes de que este fruto yo lo coseche, lo declaro mueble. ¿Para qué? Para poder venderlo. Y esta es la Ujú. ficción legal de la que hablamos recién. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Alguien me está hablando por el chat, recién me di cuenta. Ah, la Catherine, sí, no. Escucha, la Catherine no me escucha bien. ¿No te funciona el micrófono, Catherine? Porque no estoy mirando el chat todo el rato. Porque se me queda abajo. Margarita, ¿te puedo Ya, pedir un pero con favor? el... Si después Dime, nos pueden enviar una fotito de la pizarra que está genial. escucha la cuestión. Ya, pero las voy a tratar de acercar un poco más. Ujú. Y de todas formas se las voy a mandar después igual. Y esto yo lo voy a subir a YouTube, por si acaso. Así que lo subo al canal Ujú. después y les mando el link. Se va a demorar un montón en subir. Ya. ¿Dónde íbamos? Anticipación. Ujú. Anticipación. Ya, ¿quién me puede leer el 568 y el 569, por favor?
Yo leo. Vale. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas y heredades se llaman predios o fundos. 569. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro. Ya. Sigamos ahora con los de destinación. Dice... ¿Destinación o distinción? Destinación. Conviene aclarar que mientras permanecen adheridos, sí. Después dice, finalmente podemos encontrar los inmuebles por destinación. ¿Quién lee? Por sí. Yo leo. El párrafo cuarto, sí. El párrafo cuarto. Se reputan inmuebles aunque por su naturaleza no lo sean. Las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. No, el Tales párrafo son, por cuarto ejemplo, de la guía. de la Yo guía. coloco. Dice, finalmente podemos encontrar los inmuebles por destinación. Dice, finalmente podemos encontrar los inmuebles por destinación según dispone el artículo 570 del Código Civil. Estos son ciertos bienes que la ley reputa inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. La anterior aplica respecto de las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, a pesar de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, 1. Las losas de un pavimento. 2. Los tubos de las cañerías. 3. No aparece del 3, pero dice acá, finalmente es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 573 del Código Civil, según el cual las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, los bultos o cebollas que se arrancan para volverlas a plantar, y las losas o piedras que se desencajan de un lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles. Ya, este otro ensalamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Se acuerdan que antes revisamos las excepciones de las cosas muebles? Porque habían cosas muebles que se podían separar sin detrimento de su naturaleza, ¿ya? Pero aún así decíamos que eran inmuebles. Y ahí es cuando hablamos del lavamano. ¿Por qué? Porque son inmuebles por destinación. Están destinados a quedarse dentro de un inmueble y a servir a este inmueble. Y ahí tenemos los ejemplos de las tuberías, las cañerías, los animales que se guardan en conejeros. El código es muy... Las losas, los pavimentos, y después nos da otro ejemplo más. Nos dice que, por ejemplo, si tenemos que separar las losas, por ejemplo, cambiar el piso flotante, pasa a ser inmueble cuando lo sacamos, va a ser un mueble al momento de sacarlo, y al momento de volver a ponerlo, va a ser inmueble de nuevo. ¿Por qué? Porque lo volvemos a destinar a ser un inmueble y a servir al inmueble, a servir de piso. ¿Ya? Ya. Sigamos leyendo entonces. ¿Cuál es la importancia de la distinción de eso? La importancia de la... Ya sí. Vale. Importancia de la distinción. La distinción entre bienes muebles e inmuebles se proyecta a lo largo de todo el Código Civil. A. Existen derechos reales que recaen exclusivamente sobre bienes inmuebles, como es el caso de los derechos reales de servidumbre, el de hipoteca y el derecho de habitación. A su turno, el derecho real de prenda solo recae sobre bienes muebles. B. En cuanto a los modos de adquirir, pues algunos de ellos no operan respecto de todo tipo de bienes. En este sentido, se afirma que la ocupación, por definición, no puede operar respecto de bienes raíces, sino que en la legislación chilena solo opera respecto de bienes muebles. De otra parte, también en materia de reglas distintas si se trata de bienes muebles o inmuebles. Así, en materia de tradición, por ejemplo, respecto de los bienes raíces, opera cuando se produce la inscripción en el registro conservatorio respectivo.
En materia de sucesión por causa de muerte también hay diferencias que afectan a los herederos, ya que para disponer de los bienes muebles del causante les basta con presentar la posesión efectiva. En cambio, tratándose de bienes raíces, la ley los obliga a una serie de inscripciones según cuenta en el artículo 688 del Código Civil, por lo cual solo de esta manera se justifica la transferencia del dominio del causante a los herederos. A su turno, en materia de prescripción adquisitiva ordinaria, se exige una posesión de 2 años para adquirir los muebles, mientras que tratándose de los inmuebles, ha de ser de 5 según lo dispuesto en el artículo 2508 del Código Civil. ¿Sigo? Ya, pero pues, ahí tenemos entonces. Importancia. Primero, los derechos reales hay derechos reales que recaen exclusivamente sobre los inmuebles, como ya dijimos, la hipoteca. La hipoteca va a recaer exclusivamente sobre bienes inmuebles. ¿Verdad? Yo solamente puedo hipotecar una casa en este caso. ¿Dijo la hipoteca, cierto? ¿O estoy rayando la papa allí? Digamos el usufructo mejor. Yo sé que el Sí, usufructo recae dice la exclusivamente. hipoteca. Sí, dice la Ya, hipoteca. pensé que estaba rayando. Sí, ya esté pasando, se está muriendo. Y Dice la también hipoteca lo de servidumbre. las servidumbres. ¿Por qué? Por ejemplo, la servidumbre de paso. ¿Ustedes saben lo que es una servidumbre de paso? ¿Esa es la servidumbre activa o no? La servidumbre de paso es una servidumbre activa, esa es una de sus características, sí. Ah, ya. ¿Qué es una servidumbre de como, paso? es Nunca como sé un cómo. caminito, Es es un camino que está en algún predio para que la gente que viva cerca pase por ahí, siendo que es de un bien de privado. efectivamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? La servidumbre de paso es algo necesario cuando hay un predio que bloquea el acceso de otro al camino principal. ¡Ay, qué salió linda! ¿Ya? ¿Qué es lo que nos Y dice aquí? salió. Si mi vecino no tiene por dónde pasar a la calle, no tiene cómo acceder a su casita, yo voy a estar obligado a darle una servidumbre de paso, que va a ser un camino determinado para que él pueda acceder y salir de su predio. Nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo encerrado. Tiene que haber un paso para poder llegar a la casa. ¿Ya? Entonces, esto es un derecho inmueble dentro de los derechos reales. Ahora, el derecho de prenda va a ser siempre un derecho mueble. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner prenda sobre un inmueble, pero sí puedo poner prenda sobre un inmueble. Solamente puedo poner prendas sobre muebles. Por ejemplo, la prenda que se pone sobre las casas, perdón, sobre los autos. Claro, con los muebles. ¿Ya? Yo puedo tener una prenda sobre un auto, pero no puedo tener una prenda sobre una casa. ¿Por qué? Porque sobre una casa tengo un derecho de hipoteca, no de prenda. Y vendría siendo como lo Pero mismo, en pero el sobre una mismo casa. sentido es lo mismo, pero depende del bien. Exactamente. Sobre una Ya, casa yo voy a tener un derecho de hipoteca hipoteca, y sobre un auto voy a tener un derecho de prenda, prenda. ¿ya? Para perseguir, o sea, para accionar, para que me paguen la renta que me deben, ¿ya? Ahora, nos dice que los modos de adquirir. ¿Por qué? Porque no hay ocupación sobre los bienes raíces. Ustedes han visto los ocupas, ¿cierto? De las casas, de Sí, las propiedades, de los predios, ya. Ellos no pueden adquirir. ¿Por qué? Porque se tomaron ese predio por la fuerza y por lo tanto el derecho no permite la adquisición por fuerza de este tipo de los inmuebles, o sea, por la ocupación. Ya no hay ocupación sobre bienes raíces, yo no lo puedo adquirir de esta manera. Ahí eso lo vamos a ver después cómo se pueden adquirir cómo se adquieren los inmuebles, pero en esta parte lo importante es eso. La tradición, la compraventa de un inmueble nunca va a ser lo mismo que la compraventa de un auto, o la compraventa, mejor pongámoslo, de un computador, mejor ejemplo. Para adquirir, para que se haga la tradición de un inmueble, yo tengo que realizar la inscripción en el conservador de bienes raíces correspondiente. En cambio, para que se haga la tradición, o sea, la entrega de la cosa de un computador, basta con que me pasen el computador y yo pague lo que debo. Yo pague el costo del computador. Con eso es suficiente. Y se perfecciona la tradición. O sea, lo que diríamos nosotros como la compraventa. La herencia, para que los herederos puedan disponer de digamos que hay una casa dentro de la herencia, para que los herederos puedan vender esa casa, tienen que haber podido adquirir los bienes inmuebles del causante, o sea, tiene que estar todo ya terminado, por decirlo de alguna manera, para no ir dentro de ella, es mucho materia, ¿ya? Pero
en cuanto ellos hacen la... ¿Cómo se llama aquí, chiquillo? Yo también. ¿Cómo se llama lo que uno hace cuando adquiere una herencia? La posesión efectiva. En cuanto los herederos hacen la posesión efectiva, ya pueden disponer de los bienes muebles. Por ejemplo, si la persona que me heredó tenía un autito, yo hago la posesión efectiva y puedo vender el autito. ¿Ya? Pero si la persona que me heredó a mí tenía una casa, no basta con la posesión efectiva. Se me tiene que dar la posesión de la casa también. ¿Ya? Se me tiene que declarar como el heredero dueño de esta casa. Por último, la prescripción. Si yo quiero adquirir por prescripción un computador, lo puedo adquirir en 2 años. Si quiero adquirir por prescripción un inmueble, tienen que ser a lo menos 5 años, además de todos los otros requisitos que debemos cumplir. ¿Cómo eso de prescripción? Eso es Es un modo de adquirir el dominio eso de una cosa. ya. La prescripción como modo de adquirir, ahí sí lo estamos viendo en este caso. La prescripción misma la vamos a ver aparte, ¿ya? Porque eso es todo un tema. Pero es un modo de Pregunta, adquirir, porque entienden esta parte, ¿no? Dígame. ya, por lo que veo aquí en el apunte, dice de que bueno, se tiene que realizar en el fondo una distinción entre bienes muebles e inmuebles, pero Ujú. dice también de que existen ciertas materias respecto de cuando se habla, por ejemplo, en materia de modos de adquirir, en materia de Ujú. sucesión, en materia de prescripción adquisitiva. ¿Cuántos tipos de materias hay que uno tiene que aprenderse el tema de los bienes muebles e inmuebles? Ah, mira, lo que se está diciendo aquí es la importancia. ¿Por qué es importante distinguir entre bienes muebles e inmuebles? Es importante distinguir porque hay diferentes derechos que se ejercen sobre estos bienes. Hay ciertos derechos que se pueden ejercer sobre los muebles, hay ciertos derechos que se pueden ejercer sobre los inmuebles, y que es cuando habla de la prenda y de la hipoteca. Hay ciertos modos de adquirir los bienes. Hay una forma de adquirir los bienes muebles, una forma de adquirir los bienes inmuebles. Hay ciertas formas de que se haga la tradición. No es tanto todo lo que tienes que vender, como tener claro a qué se refieren por lo menos esto que pusimos acá, ¿ya? Porque hay más distinciones. Aquí te habla, por ejemplo, a propósito de ciertos contratos regulados en el libro 4 de las obligaciones generales, el contrato de compraventa, hipoteca, sobre cuál recae la hipoteca, sobre cuál recae Hay un montón de cosas. En cuanto al régimen matrimonial, hay un montón de cosas, un montón de ejemplos. Lo que te dan aquí son ejemplos, ¿ya? Pero lo importante es que entiendas por lo menos algunos. Estos son los más importantes, estos 5 que dejamos aquí. Que la importancia era sobre cuáles derechos reales recaen sobre inmuebles y cuáles sobre muebles, de los modos de adquirir, de la tradición, de la herencia, de la prescripción, ¿ya? Hay muchos más ejemplos de por qué es importante esta distinción, la distinción de bienes muebles y bienes inmuebles. Hay muchos más ejemplos, pero lo importante es que entiendas por qué existe la distinción de bienes muebles e inmuebles. Ok, muchas gracias. ¿Pero se entiende eso? Sí, Ya, démoslo entonces. Después había más distinciones y dice otras clasificaciones de cosas corporales. Sigamos con esto. ¿Quién lee? ¿Algo? Yo leo. Ya, ven. En materia de posesión, el legislador dicta reglas distintas para la adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión, dependiendo si el bien es mueble o inmueble, todo lo cual Así que eso da... es lo que ¿Cómo? vimos recién. Eso es lo que vimos recién, respecto a las No, pero importancias. ahí quedé, po. Sí, pero nos vamos a saltar esa parte, porque estos son más ejemplos nomás. Ya, Son la más ejemplos de lo letra, mismo que estábamos viendo recién. El 2.1.3. el 2.1.3, ya. Otras Sí. clasificaciones de las cosas corporales. De acuerdo con Ujú. su determinación, las cosas corporales se clasifican en genéricas y específicas. Si bien el Código Civil en disposición alguna se refiere a esta clasificación, si fluye de una serie de disposiciones, de esta forma es especie o cuerpo cierto.
aquella cosa que está individualizada específicamente y por lo tanto es distinguible de las demás especies pertenecientes a su género. Esto ocurre, por ejemplo, la oveja Dolly. En cambio, las cosas genéricas son aquellas que están determinadas únicamente por caracteres comunes a su género, por ejemplo, una oveja. Cabe indicar que las cosas no son naturalmente genéricas o específicas, sino que esto depende del grado de determinación que las partes le hayan asignado a la cosa. La clasificación recién apuntada tiene especial importancia en materia de obligaciones porque es distinta a la posición tanto del acreedor como del deudor en las obligaciones de género y en las obligaciones específicas. Lo anterior explica que el artículo 1548 del Código Civil, que se refiere a la obligación de dar una especie o cuerpo cierto, establezca que el deudor en este caso está obligado a conservar la especie hasta su entrega, so pena de pagar los prejuicios al acreedor que no se haya constituido en mora. En cambio, debe señalarse que la obligación de conservación no existe respecto de las obligaciones de género, es decir, el deudor del género no tiene obligación de conservación, pues como dice el adagio, el género no pertenece. Por tal razón, el artículo 1510 del Código Civil señala que la pérdida de algunas cosas de género no extingue la obligación y agrega la norma. El acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que se debe. Ya, hasta ahí nomás. ¿Quién entendió? Para que me lo explique. Ya, pues, No, yo no lo vengan de entendí. uno. Ya, te lo explico yo entonces. ¿Qué pasa? Nos dice que hay cosas genéricas y específicas. O sea, que hay cosas que solamente se pueden determinar por su género y otras que se pueden determinar por su especie o cuerpo cierto, o sea, de manera determinada específicamente. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto solamente se hace de acuerdo a las partes. Por ejemplo, yo te puedo decir, pues sigamos el ejemplo de las ovejas que nos ponen aquí. Yo te puedo decir, te vendo 100 ovejas, ¿ya? Y esta es una determinación genérica, porque la oveja es el género, es una generalización de una cosa, de una especie que sería la especie ovejuna, ¿ya? Pero si yo te digo, te vendo mi oveja ganadora del premio del año pasado, que sacó el primer lugar internacional porque da la mejor lana del mundo, esa es una cosa específica. ¿Se entiende? Sí, ¿No? sí. Ya. Es ¿Qué como el pasa ejemplo ahora? de la oveja ¿Por Dolly, qué? que ella es exclusiva. Exactamente, es una cosa exclusiva, no es cualquier oveja. ¿Por qué? Porque no es una cosa genérica, yo no lo estoy determinando por el hecho de ser una oveja, yo lo estoy determinando de manera específica, por sus características de esta oveja súper única que tengo yo. ¿Ya? ¿Qué es lo importante aquí? Si yo te vendo 100 ovejas, yo tengo 3000 ovejas, y puedo escoger cualquiera 100 ovejas que encuentre por ahí. Me digo, gracias, espero un poquito. Te puedo decir, tomo 100 ovejas de mis 3000 ovejas y agarro cualquier 100 y te las vendo. Y con eso cumplí mi obligación que tuve contigo de venderte mis 100 ovejas. Pero si yo te digo que te voy a vender mi oveja Dolly, que aparece en el ejemplo, mi oveja Dolly ganadora del premio mayor, que tiene la mejor lana del mundo, y agarro cualquier oveja y te la vendo, ¿estoy cumpliendo con mi obligación de venderte mi oveja especial? Dígame vos. Si te entrego cualquier oveja, ¿cumplo con venderte mi super oveja especial? No. No se No. cumple, pues, porque era la oveja Dolly. Exactamente, no se cumple. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por la obligación de conservación. Esa, la obligación de conservación. Si yo hago un contrato contigo el día de hoy y te digo, te voy a vender mi oveja Dolly, que da la mejor lana del mundo, y el día de mañana te entrego una oveja cuchufleta cualquiera que tenía por ahí, ¿por qué? Porque la oveja Dolly, sabéis que justo se la vendí a otra persona y se la entregué, cumplí yo con mi obligación de conservarla hasta el momento que tenía yo de entregártela. No, No. No cumplí con mi obligación de conservación. Entonces, cuando yo te vendo un objeto determinado por especie o cuerpo cierto, un objeto que yo digo, este es el objeto que yo te voy a entregar, esta es la especie específica, la especie cuerpo cierto que yo te voy a entregar, mi oveja Dolly, tengo que conservarla hasta que te la entregue.
Entonces tengo la obligación de retenerla hasta que cumpla con mi obligación de entregarla. ¿Ya? Margarita, Pero si pregunta, entonces aquí tenemos que igual mezclar el tema de que, suponte de que tú me ibas a entregar esa oveja exclusiva, pero me diste me diste una cualquiera, y esto lo tenemos que cruzar con el tema del acto jurídico y que ahí habría un error esencial, entonces lo que sea tiene una nulidad absoluta. Exactamente. Es que, mira, el derecho es súper obvio. El derecho es súper obvio. Uno no se da cuenta cuando recién está aprendiendo porque te meten tanta cuestión que no entendís nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo adquiero una obligación de especie y cuerpo cierto. ¿Cierto? Cierto. Adquiero una obligación Todavía de especie y no cuerpo vemos cierto. obligaciones. Todavía. Pero la obligación de entregarte una cosa. Me obligué a entregarte una cosa. Si aquí no hay mucha definición. Yo me obligo a entregarte algo. Bueno, ¿para qué meterse más allá? ¿Ya? Estoy obligada a entregártelo, ¿por qué? Porque te lo vendí, tenemos un contrato que dice que te voy a entregar mi oveja a todos. ¿Cierto? Entonces, si no cumplo con entregarte esto, mi acto jurídico, que es este contrato, ya yo hice un contrato contigo, ¿cierto? En el que te vendí esta especie de cuerpo cierto que es mi oveja Dolly. Y por lo tanto me obligo a conservarla hasta que te la entregue. ¿Cierto? Hasta que llegue el momento en que yo te tengo que pagar mi oveja Dolly. Entonces, ¿qué pasa? Yo te entrego cualquier otra oveja que hay ahí y tú la quieres. Hay dolo, hay un error, ¿cierto? Sí. Por favor, párenme cuando diga cierto o no, porque me estoy muriendo. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un error en qué? En la sustancia. O la especie, en la esencia. En la esencia de la cosa. Y se expresa nuestra contestación, pero ya la vamos a revisar bien. ¿Ya? En la esencia de la cosa. ¿Por qué? Porque no es lo que tenía que entregarme. Pues. No estoy cumpliendo con la obligación. Me estáis haciendo cuchufleta, me estáis pasando cualquier cuestión. Me estáis pasando oveja por Dolly. ¿Ya? Ya, pregunta. Entonces, ¿es necesario manejar bien el acto jurídico para aprender bienes? Es necesario manejar bien el acto jurídico para aprender cualquier cosa en el derecho. Rayos. Gracias. Así que la próxima clase va a ser del acto jurídico, ¿ya? Me comprometo. Vamos a revisar bien el acto jurídico para que lo entiendan bien. Vamos a hacer una repasada bien buena. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. ¿Dónde vamos? Comida me quedo aquí encima. Ya. Dice una segunda clasificación. ¿Quién sigue leyendo? ¿Maribel? Yo leo. Una segunda clasificación distingue entre las cosas consumibles y no consumibles. Son consumibles aquellas cosas que se extinguen con el primer uso que se hace conforme a su naturaleza. Dentro de estas cosas consumibles se distinguen entre cosas físicamente consumibles, que son aquellas que con el primer uso que se hace conforme a su naturaleza desaparecen o se destruyen. Por ejemplo, el carbón, y cosas jurídicamente consumibles, que son aquellas que en el primer uso conforme a su naturaleza importan su enajenación, como por ejemplo el dinero. En cambio, las cosas no consumibles son aquellas que no se destruyen o desaparecen en virtud del primer uso conforme a su naturaleza, como por ejemplo un libro. La importancia de esta clasificación es que existen ciertos actos y ciertos derechos que no pueden recaer sobre cosas consumibles. Así, el derecho real de usufructo propiamente tal, necesariamente debe recaer sobre una cosa no consumible. Y la explicación de esto está en el artículo 764 del Código Civil, que define el usufructo y señala que el usufructuario debe restituir la misma cosa, pero puede usar y gozar de ella, lo que no sería posible tratándose de cosas consumibles. Luego, el contrato de comodato, también denominado préstamo de cosas de uso, no puede recaer sobre cosa consumible, ya que el artículo 2174 del Código, al definir el comodato, señala que confiere al comodatario la facultad de usar la cosa y le impone la obligación de restituir la misma cosa. Una tercera clasificación distingue entre cosas fungibles y cosas no fungibles. La doctrina no da una definición uniforme. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer por alguien. Ya. Teníamos. Nos dicen que hay cosas consumibles y no consumibles. Que dentro de las consumibles tenemos unas que son físicamente consumibles, la comida, y otras que son jurídicamente consumibles, el dinero. ¿Por qué?
Físicamente consumible, me comí la comida, se acabó la comida, no comí. Me la consumí. Jurídicamente consumibles, el dinero. Gasté el dinero, se me acabó, lo consumí. Pero sigue existiendo, ¿verdad? En manos de alguien más. Al que le compré lo que le compré, pero sigue existiendo. O sea, se consumió para mí. ¿Entiendes? No para el resto. Sí, queda claro. Ya. Ahora, nos dicen que hay bienes que no son consumibles. O sea, no importa cuántas veces yo los use, siguen existiendo. Un libro, el computador. Eventualmente va a sonar ese computador y esa misma. ¿Por qué es importante? Porque hay derechos que solamente pueden recaer en cosas no consumibles y hay derechos que pueden recaer solamente en cosas consumibles. Pero los no consumibles son los. Por ejemplo, nos dieron el derecho de usufructo. ¿Por qué? Porque los usufructuarios nos tienen que devolver exactamente lo mismo que le pasaba. ¿Ya? O sea, si yo le paso este plato con comida, me tiene que devolver el mismo plato de comida. ¿Cómo puedo entender eso? Como una especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Caso, esta comida sería una especie o cuerpo cierto, que sería algo determinado. Me tiene que devolver exactamente lo mismo que le pasé. ¿Ya? Entonces no puede recaer sobre algo consumible, porque si le pasa el plato de comida, la cuestión se va a consumir eventualmente, o se va a echar a perder, por último, porque no me lo puede devolver. ¿Ya? Entonces tiene que recaer sobre algo no consumible. Normalmente una casa, un inmueble. ¿Ya? Y lo mismo con el comodato de uso. Yo le paso a alguien algo para que lo use solamente, le paso un auto para que lo use, me tiene que devolver el mismo auto en las mismas condiciones. ¿Entiende ahí? Dígame algo. Sí, ¿Algo? Sí, Ya, digamos entonces. Estaba cansando, ¿viste? Ya, después hablamos de las cosas fungibles y las no fungibles. Aquí mm, es medio especial las cosas fungibles y las no fungibles. Pero no importa. Si se fijan, ya tenemos tres definiciones. La primera, las cosas corporales, de las cosas corporales. Muebles e inmuebles, genéricas y específicas, o determinadas y de este cuerpo cerca. Consumibles y no consumibles, y ahora tenemos los fungibles y los no fungibles. ¿Qué lees? Aló. yo sigo leyendo, dame un minuto. Me Sí. estaban llamando, estaba cortando. Vale, eso. Me estaba llamando la señora Mónica. Muy bien. A mí ya hace Ya. rato que no me llama. ¿En cuál quedamos, en la cuarta clasificación o no? Sí, por eso comenzamos. Ya. Fungibles y no fungibles. Mm. Una cuarta clasificación distingue entre cosas divisibles y cosas indivisibles. A propósito de esta clasificación, Faltan los fungibles y no fungibles todavía. no, pero se preguntaba dónde estaba. Una tercera clasificación. Ah, ya. Fungibles y no Una fungibles. tercera, ya, no, sí la encontré. Una tercera clasificación distingue entre cosas fungibles y cosas no fungibles. La doctrina no da una definición uniforme. Así, una primera definición señala que cosas fungibles son aquellas que carecen de individualidad propia y que por ende su poder liberatorio es igual a otra cosa del mismo género, como por ejemplo el dinero. En cambio, cosa no fungible es aquella que tiene individualidad y por tanto no puede ser reemplazada por otra cosa similar. Por ejemplo, el original de un cuadro. Las reproducciones son cosas fungibles, son cosas copias. Ya, no te escuché la última parte, la reproducción de qué. La reproducción de ese original son cosas fungibles. Por ejemplo, un cuadro original, la reproducción de ese cuadro son cosas fungibles. El legislador en el artículo 575 del Código Civil se refiere a esta clasificación señalando que las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. Si se examina la disposición, puede constatar que el legislador confunde las cosas fungibles con las cosas consumibles. Tal confusión es válida porque normalmente las cosas consumibles son también cosas fungibles. Sin embargo, esto no es absoluto. Por ejemplo, una botella de vino cosechada en el año 72 es una cosa consumible y no fungible. Hay bienes que no son consumibles, pero que son fungibles. Por ejemplo, la reproducción de un cuadro que objetivamente no es consumible, pero sí es fungible. Parece trabalengua. Ahora Sigo No, leyendo porque después viene la clasificación de es las que cosas la divisibles última y parte. cosas. Espera. ¿Cómo?
No, espera. Ah, espera. Veamos primero, espera. Ya, veamos primero las cosas fungibles y no fungibles. ¿Ya? ¿Puedes leer el 535? Por 535 o 575. 75. Ah, ya. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. Y las primeras pertenecen a aquellas de que no pueden hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen, para el que las emplea como tales, son cosas fungibles. Ese es el 575. Ya, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que el legislador lo que hace en realidad es confundir las cosas fungibles con las consumibles y no consumibles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos habla del poder liberatorio. No sé si me ven, estoy aquí abajo. ¿Cómo? Estoy acá abajo, lo digo. ¿Se escucha bien? ¿O no? ¿Se Sí, escucha se como el escucha. ajo? Ah, ya, no, es que le decía que estoy acá abajo. Ya, entonces, lo que habla de las cosas es el poder liberatorio de las cosas. ¿Ya? Nos dice que las fungibles tienen el mismo poder liberatorio que otro. Por ejemplo, el dinero. O sea, si yo tengo una luca, vale lo mismo que una luca cualquiera. Si te tengo que pagar 1.000 pesos, te puedo pagar con cualquier billete de 1.000. ¿Ya? Pero las cosas no fungibles tienen diferente poder liberatorio. Por ejemplo, yo te puedo pagar con cualquier billete de 1.000, un billete de 1.000 que es de colección y que, no sé, está mal impreso, por lo tanto vale 1.000.000 de pesos. Te lo puedo pagar con cualquier, te lo puedo cambiar por cualquier otro billete de 1.000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aló? ¿Qué no, po? No, pues, ¿cierto? No tiene el mismo poder No, liberatorio. sí. No, no tiene el mismo poder liberatorio. ¿Por qué? Porque ese billete no tiene el mismo valor que cualquier otro billete de 1.000. Entonces, aquí lo que cabe es la subjetividad. ¿Cuánto realmente vale específicamente esa cosa? Esa botella de vino del año del Perico que estaban hablando aquí, del año 72, es una cosa consumible y no fungible. ¿Por qué no fungible? Porque no tiene el mismo poder liberatorio que otra botella de vino exactamente igual. Ya puede ser un Cabernet Sauvignon, pero este es un Cabernet Sauvignon muy especial, porque es del año 72. Por lo tanto, ¿me lo puedo consumir yo? ¿Me lo puedo tomar? Claro que sí. ¿Pero tiene el mismo poder liberatorio que otra botella de vino cualquiera? No. ¿Se entiende? Entonces, la relación de las cosas fungibles o no fungibles, ¿por qué son importantes? Por el poder liberatorio, o sea, por el poder que tienen de cambiarse por otra cosa exactamente igual. ¿Ya? Y eso se denomina poder liberatorio, que es el poder de cambiarlo por algo exactamente igual. ¿Se entiende eso? ¿Aló? Sí, sí. No, que estaba pensando que poder liberatorio. El, el poder de liberarme a mí de una obligación. Por ejemplo, si te tengo que pagar 1.000 pesos, te lo pago con cualquier billete de 1.000 pesos, Ah, ya. ¿cierto? Es como Pero si tú me debes 1.000 pesos, buscar alternativas. ¿cómo es? Eso es buscar una alternativa a ese valor, por ejemplo. Por Claro, que ejemplo, en sea vez similar al de valor. un billete de 1.000 pesos, te puedo pagar con 2 monedas de 500. Exactamente, Ya. exactamente. Perfecto ejemplo. Pero te Pero puedo eso, pagar yo 1.000 pesos o te puedo cobrar esos 1.000 pesos y tú me los tengo que pagar con tu billete de 1.000 pesos que es de colección, que en realidad no, vale no, 1.000.000. no, yo no, mi billete de colección de 1.000 pesos lo tengo guardado sagradamente, no se lo doy a nadie. Ahí está, ¿viste? No tiene el mismo poder liberatorio tus 1.000 pesos que los míos. Ah, ya, ok. ¿Entiendes? Sí, sí se entiende. Por lo Estamos menos lo súper. entendí. Ya. Sigamos entonces. Dice una cuarta clasificación son las divisibles e indivisibles. Ya, esperemos un poquito para borrar esta cuestión porque ya me cae bien. Voy a sacar una foto. Para que no digan después que me olvidé. Me voy a ir a mi calle. Ya, ¿van entendiendo, sí? ¿Va Sí, quedando más claro o no?
Sí, pero pregúntame el lunes de nuevo por si acaso me acuerdo de todo. No, pues si no es para acordarte, es para entenderlo. Para acordarse que uno tiene que estudiar y repasarlo nomás después. Pero cuando lo entendiste, ya es mucho más fácil repasarlo después. Aprendérselo después ya, memorizarlo y aprendérselo es otra cosa. Pero primero hay que entenderlo. Es muy difícil aprenderse algo que uno no entiende. Por lo menos a mí me pasa así, no sé a ustedes. Yo no puedo aprender las cosas si no las entendí. Ya, si quieren me leen mientras tanto. Hello. Dice una cuarta clasificación. Ya. Una cuarta clasificación distingue entre cosas divisibles y cosas indivisibles. A propósito de esta clasificación, la doctrina distingue entre divisibilidad física y divisibilidad jurídica. Físicamente todas las divisibilidad son divisibles, porque en el fondo no hay ninguna cosa que no sea fraccionable, ya sea aplicándole mayor o menor esfuerzo. Luego, dentro de lo que es la divisibilidad jurídica, se distingue entre divisibilidad material y divisibilidad intelectual. Una cosa Ya, es entonces, materialmente vamos a ver, divisible. hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y ya nos fuimos Ok. a la otra definición. Ya, entonces primero nos dice que hay cosas divisibles e indivisibles, ¿cierto? Sí. Pero que en realidad todo es divisible. Hay Sí, cosas que cuestan aplicándole más fuerza, dividir que ahí otras. decía que aplicándole Ya, fuerza, sí. si le ponemos ganas podemos dividir cualquier cosa. ¿Cierto? Porque podríamos decir, por ejemplo, que si yo te vendo una oveja, sigamos con la oveja. Esa oveja, para que te la venda, en realidad es indivisible, ¿cierto? Para que sea una oveja. Ahora si te vendo chuletas de oveja, es otra cosa. Porque ahí estamos dividiéndolo. Ya a eso se refiere. Para que, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque yo tengo que cumplir con una obligación. Me quedo como la borra la cuestión, pero está bueno. Entonces, dijimos que tenemos divisibles e indivisibles. Indivisibles. ¿Ya? Y nos dice que hay divisibilidad material e inmaterial. Léeme esa parte. No es divisibilidad física y divisibilidad jurídica. Dice, una cosa es materialmente divisible cuando ¿A dónde era? ay, parece que ya no te escucho. ¿Están hablando? No, ¿me escuchas? Sí, espérame. Otra vez. Porque si me lo saco no me van a escuchar. Así. Ahora sí, por favor. Y ahora sí te escucho ya. ¿Dónde quedé? La clasificación, la doctrina distingue entre divisibilidad física y divisibilidad jurídica. Las cosas corporales son divisibles, porque en el fondo no hay ninguna cosa que no sea fraccionable. Luego, dentro de la divisibilidad jurídica, se distingue entre divisibilidad material y divisibilidad intelectual. Te pusiste en mudo, Margarita. Ah, ya, ok. Sí, perdón. Ya, entonces tenemos material e intelectual, ¿verdad? Sí. Ya, dale. ¿Dónde quedé aquí? Una cosa es materialmente divisible cuando es susceptible de dividirse en partes homogéneas sin que ello importe la pérdida de aptitud para la finalidad que cumple. ¿Qué podríamos nosotros dividir materialmente? Un saco de papas. ¿Faltar las papas? Una joyita. No, las joyas no. ¿Por No, qué? pues la papa es una joyita. Ah, la papa es una joyita. Estaba haciendo la suya. No lo vuelvo. Ya, entonces Galleta. dijeron que
Es materialmente divisible. ¿Cuándo puede dividirse? Dividirse sin perder su aptitud. Sin perder su aptitud Una para torta. servir su finalidad. Quedémonos con las papas. Ya. Finalidad. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo que quedémonos con las papas? Finalidad. El saco de papas. Un saco de papas. Un saco de papas. Si yo reparto un saco de papas en papas de una, todas van a seguir siendo papas. ¿Cierto? Van a tener la misma utilidad de papas, va a ser puré, papacita o lo que se me antoje. En cambio, si yo reparto una vaca en partes, no va a seguir siendo una vaca, ¿verdad? Ahora va a ser Posta paleta, lomo, guachalomo, que loclillo, paulitira, qué sé yo, punta picana, puta picana. Claro, entonces, cazuela. entonces, la vaca sería divisible intelectualmente, porque yo lo puedo dividir en porcentajes. Por ejemplo, les vendo un 50% de la vaca a cada una. Ustedes hagan lo que quieran con la vaca. ¿Ya? Con que me paguen a mí la mitad cada una, sin problema. Pero ¿qué pasa? Eso es divisible intelectualmente, eso es un porcentaje. Pero yo no puedo agarrar la vaca, partirla por la mitad y entregarle la mitad a cada uno porque ya no vale lo mismo. Esta vaca ya no va a dar leche, para empezar. Definitivamente no da leche. Va a tener un valor completamente distinto. Ahora va a valer en carne y ya no va a valer como un animal completo. Entonces esta vaca es divisible intelectualmente. O sea, ideal o imaginariamente. Cuando hablamos Es de una esto, nos vaca, referimos a los es una vaca porcentajes. estudiosa. ¿Una vaca qué? Es una vaca estudiosa, es intelectualmente. Es actualmente divisible, claro. Entonces la máquina poner aquí porcentaje. ¿Ya? La otra, en cambio, es divisible de manera real, es divisible de manera material, porque yo la puedo dividir y van a seguir siendo papas. Le doy la mitad del saco de papas, van a seguir siendo la mitad de un saco de papas, van a seguir siendo papas, sin perder su esencia, sin perder su valor como papa. ¿Ya? Ahora ya me dio ganas de poner como papas con bistec. Pero bueno. Llegamos entonces. La quinta clasificación. Usted sigue leyendo. Yo sigo. Ya puedo. Ya, dele. ¿Quién dijo yo sigo? ¿Discusión dijo yo sigo? Yo ¿Me sigo, desconectó, no? pero dame un minuto que estoy atendiendo a alguien. Ya, estaba esperando a la Maribel. Si puede seguir leyendo a alguien más. Aló, ¿me escuchan? Aló. Si te escuchas. Ah, Sí, ya. escuchamos. ¿Te escucha? Una quinta clasificación distingue entre cosas presentes y cosas futuras. El criterio de clasificación aquí atiende a la existencia de las cosas al momento de celebrarse la relación jurídica que las considera. Las cosas presentes son aquellas que existen al momento de celebrarse la relación jurídica que las considera. Y las cosas futuras son aquellas que no existen al momento de celebrarse la relación jurídica que las considera, pero se espera que existan. A esta clasificación se refiere el legislador en los artículos 1461 y 1813 del Código Civil, normas vistas cuando se estudió el objeto del acto jurídico. Esa sería la quinta, ahora pasaría a la sexta. ¿Sigo nomás? Entonces, leamos el 1461, por favor. ¿Tienen el código civil por ahí? ¿Alguien lo tenía? Alguien me lo leyó dentro. La Maribel lo tenía. ¡Demonios! Ya. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si la cosa existe al momento de celebrar el acto jurídico. ¿Se acuerdan que obviamente estuvimos hablando de la venta de los frutos en verde? Sí. Ya, de eso se refiere. O sea, yo puedo vender cosas futuras, este fruto en verde, que no existen, pero se espera que existan. ¿Verdad?
Entonces yo voy a realizar un acto jurídico sobre algo que en este momento no tengo para vender, pero yo espero que exista en algún momento, al momento por lo menos de realizar la cosecha. O bien, puedo simplemente llevarte la caja de cerezas y vendértela. Y eso sería la venta de una cosa que está presente, o sea, existe al momento de que yo celebro el acto jurídico contrario. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ya. Sigamos entonces, la sexta clasificación. la sexta clasificación distingue perdón. entre las cosas singulares, que son aquellas que constituyen una unidad simple o compleja. Simple como el ladrillo y compleja como un edificio. Y cosas universales, que son agrupaciones de cosas singulares sin conexión física entre sí, que por tener o considerarse que tienen un lazo en común, forman un todo y reciben una denominación común. Dentro de lo que son las universidades, se pueden distinguir las universidades de hecho y las universalidades de derecho. Las universalidades de hecho las define la doctrina como un conjunto de bienes muebles de naturaleza idéntica o diferente que, no obstante permanecer separadas entre ellas, forman un todo en razón de estar vinculadas por Vale. el lazo de su común destinación económica. Por No te escucho universalidad de hecho, se les ¿Vale? define como... Aló, Ujú, aló, aló. No te escucho la última parte, espérame, ¿claro déjame ahí? leerla yo. ¿No? Yo te escucho. Espérame, es que no te escuché la última parte. Ujú. No sé si ¿Leo? clasificación o comercio. Sí, espera un poquito. Pero no estábamos en Ya. las cosas, ¿no? Es que estábamos en las cosas comerciables y no comerciables. Nos tocaba, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Divisibles e indivisibles. ¿A qué me refiero? Divisibles e indivisibles, presentes y futuras. Las cosas que no existen en el momento de clasificaciones. Comerciables e incomerciables, ¿sí? Ya no estoy leyendo. Ah, parece que le estaba leyendo más arriba. Aquí No está, estoy cosas leyendo. incorporales. Pero estamos leyendo el mismo. Sí, 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 no sé, que a veces me corrió la pantalla que estoy leyendo de una tablet. Se me corrió la pantalla. ¿En qué página estás tú? Estoy ahora voy en la 3.1.2. Se me corrió donde íbamos. Ya. Es que está en los derechos reales, por eso. 3.1.2, clasificación de los derechos reales. No, esa no es. Porque empezó la Ya, clasificación de los derechos reales. continúo yo porque era la sexta, Ya, ¿cierto? Sí, la Ya, sexta, por favor. una sí. sexta clasificación distingue entre cosas comerciables y cosas incomerciables. El criterio de clasificación en este caso atiende a si la cosa es susceptible o no de dominio y de posesión privada. Las cosas comerciables son aquellas susceptibles de dominio y posesión privada, mientras que las cosas incomerciables son aquellas que no son susceptibles de dominio y posesión privada. En este punto se remite directamente a lo visto a propósito del objeto del acto jurídico, junto con la distinción entre la incomerciabilidad de una cosa y su carácter inalienable. Una sexta clasificación distingue entre las cosas singulares, que son aquellas que constituyen una unidad simple o compleja, simple como un ladrillo, compleja como un edificio, y cosas universales, que son agrupaciones de cosas singulares sin conexión. Parece que esa fuera una séptima. Sí, Eso mismo definitivamente. iba a decir. Sí, Dicen parece que sexta fuera dos una veces. séptima, Sí, pero la dice que es sí, sexta. una séptima está como entre medio. Ahí está la cuestión, por Ah, eso no lo sí, eso encontraba. estaba Porque leyendo. es que había uno que Ah, faltaba, pues faltaba las comerciables e incomerciables. Ya, vemos las Ah, comerciables e incomerciables primero y pasamos a las divisibles, a las singulares y universales. ¿Ya? ujú. Entonces dijimos, las comerciables e incomerciables, esto es súper claro. Lo que se puede vender y lo que no se puede vender. ¿Qué cosas hay incomerciables? Nómbreme una, La pues. vida, por La margarita. el aire, El, el aire, el mar, la vida. no sé. Exactamente. Son las cosas que no se pueden vender. Cosas que no están afectas a ser adquiridas a través de la compraventa o a través de la enajenación. ¿Ya? Cosas comerciables, todo lo demás. Todo lo que yo puedo vender efectivamente. ¿Ya? Ojo, no todo lo que uno hace lo puede vender. Lo digo porque yo no puedo vender biscuit.
Ya. Entonces, Pero hay gente que lo ha sigamos. hecho, aunque no se deba hacer, lo ha hecho. No, yo los míos los quiero mucho. Ya, sigamos entonces. Dice, las universalidades. La universalidad vendría siendo como medio raro. Y María, ¿estás leyendo tú? Dice una sexta clasificación. Y aquí teníamos La que las dice singulares sexta, y pero es universales. séptima. Esa misma. Ya, ok. Una séptima clasificación distingue entre las cosas singulares, que son aquellas que constituyen una unidad simple o compleja, simple como un ladrillo y compleja como un edificio, y cosas universales, que son agrupaciones de cosas singulares sin conexión física entre sí, que por tener o considerarse que tiene un lazo en común forman un todo y reciben una denominación común. Dentro de lo que son las universalidades, se pueden distinguir las universalidades de hecho y las universalidades de derecho. Las de hecho las define la doctrina como un conjunto de bienes muebles de naturaleza idéntica o diferente, que no obstante permanecer separadas entre ellos, forman un todo en razón de estar vinculadas por el lazo de su común destinación económica. Por ejemplo, una biblioteca, una manada. Las universalidades jurídicas o de derecho de relaciones jurídicas constituidas sobre una base de bienes reguladas de un modo especial y que para la ley que la establece forman un todo desde un punto de vista jurídico. En este sentido se caracterizan por tener bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, activos y pasivos. ¿Cuál es una una universalidad de derecho que todos conocemos? ¿El código? ¿Código civil? No, ¿La constitución? ¿No? no, la herencia. Po. Ah, ya. La herencia es una universalidad de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho la crea. No es que todas esas cosas estén juntas porque sí. Digamos que te dejaron de herencia una casa, un Una auto, sepultura. 3 Me dejaron de hecho una perros, una sepultura. sepultura. Una ¿Ah? sepultura y 5 millones en deuda. Porque tiene activos y pasivos. No, yo Ya, las te deudas no dejaron de las herencia todas esas reconocí. cosas. No, pues uno recibe la herencia con los bienes y los males. O sea, los bienes y los Pero te activos y los preguntan si pasivos. los quieres recibir o no, po. Sí, pues, pero ahí te dice repudiar toda la herencia. Ahí tienes que, ¿qué? Repudiar toda la herencia. Ah, ya. No me dijeron nada, me la dieron igual. Ah, qué bueno, maravilloso, te felicito. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esa es una universalidad creada por el derecho. No es algo que exista de hecho. No es algo que simplemente se juntó y se llamó todo esto va junto. No. Es un conjunto que el derecho creó. ¿Ya? O sea, el derecho dijo, cuando la persona muera, todo esto que él va a dejar como herencia va a ser un conjunto de cosas que van a ser adquiridos por sus herederos. ¿Ya? Sí, yo sé que ustedes lo escuchan más que yo, con estos audífonos no escuchan. Pero bueno, ¿se entiende lo de la herencia? ¿Y por qué es una universalidad de derecho? ¿Me lo explicas de nuevo, por favor? De nuevo, la herencia es una universalidad de derecho, porque la ley la crea. Son cosas que están separadas físicamente, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, si te heredaron una casa, tú dijiste que te habían heredado un ¿qué? Un nicho, ¿un qué? Una sepultura. Una sepultura, te heredaron un auto, te heredaron 3 perros, un gato. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. No son una universalidad de hecho, no son, Ah, ya. por estar todos juntos, no son un universo. No son un montón Claro. de ladrillos que es un edificio, no. Son una Ujú. universalidad porque el derecho dice que es una universalidad, Ya. Ah, ya. Porque está porque la ley lo especificado. dice, porque está Ya. especificado en la ley que cuando una persona muere, todas las que tiene pasan a ser una herencia. Ujú. ¿Ya? Entonces, la herencia es la universalidad de derecho más conocida, por antonomasia, como le decimos por ahí. ¿Ya? Entonces, la herencia es una universalidad de derecho. Una universalidad de hecho se refiere a un conjunto de cosas muebles que están ahí para algo. La biblioteca. ¿Cuál es el conjunto de cosas muebles? Todos los libros que tienen dentro de la biblioteca. ¿Ya? Que pueden ser libros, no sé, pues libros de derecho y libros de astronomía, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero conforman la universalidad llamada biblioteca. ¿Ya? Entonces son una universalidad de hecho. Por el hecho de estar ahí en la biblioteca pasan a ser una universalidad. ¿Se entiende? Sí, ahora me quedó más claro.
Súper. ¿Pamela se entiende? Me digo. Hello. No está la Pamela. Ya. Entonces un libro solo sería una cosa singular, una singularidad. ¿Ya? Y las Sí, se otras entiende serían las súper claro. universalidades. Que me Ya, demoró en sigo activar el leyendo. botoncito. No te preocupes. Ya, sigamos entonces. En las cosas incorporables. No, nos falta algo más. La última No, clasificación. la diferencia entre las universalidades de hecho y de derecho. Eso no lo leí. Ya, léale. Las Léale. universalidades de hecho solamente están conformadas por activos, bienes o derechos. En cambio, las universalidades de derecho están compuestas tanto de elementos activos, bienes, como pasivos, obligaciones. Lo que me decías tú de que tenía que aceptar la herencia y las deudas. Desde el punto de vista jurídico, en las universalidades de hecho los bienes mantienen su individualidad. En cambio, en las universalidades de derecho esto no ocurre. Los elementos que la integran pierden su individualidad. Las universalidades de derecho dan origen a un continente distinto de su contenido, por lo que no es posible clasificarlas en muebles o inmuebles según los bienes que las componen. Sin embargo, se les aplica el estatuto mueble por ser el estatuto común y general. Constituye la regla general. La universalidad jurídica por excelencia es la herencia. Esta situación ha llevado a que el legislador proteja los derechos hereditarios, por ejemplo, en el artículo 1749 del Código Civil. El marido en la sociedad conyugal es el jefe administrador de los bienes sociales. Sus bienes propios y los bienes propios de la mujer, en este sentido, se señala que no podrá enajenar ni gravar voluntariamente ni prometer gravar o enajenar los derechos hereditarios de la mujer. Una última clasificación distingue, según el dominio de los bienes, entre bienes privados y bienes nacionales. Los bienes privados son aquellos que pertenecen a los particulares, como los bienes nacionales, según el artículo 589 del Código Civil, que son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Ya, ahí no hay Dentro mucho que explicar. Los bienes Ya. privados son de dominio privado Y los y bienes los bienes nacionales, nacionales son de dominio nacional. Dominio Ya. de la nación toda. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? los bienes nacionales, los bienes fiscales, ¿Mm? ¿Sí? una plaza. Ojo, los bienes fiscales y los bienes nacionales no son lo mismo. Ya. Digamos los Yo se nacionales refiere nomás, dejémoslo ahí. los bienes Una nacionales de plaza, uso sí, público. una plaza Una son bienes plaza, nacionales. Sí, súper bien. Una playa. Ya, la playa, sí. Ya, sigamos con las cosas corporales y las incorporales. No, dice incorporales aquí. Todo esto eran las corporales, entonces ahora vamos a hacer una raya aquí para que no se nos confunda. Y vamos a poner las incorporales. Incorporales. Ya, está bueno. Léale. Ya, yo sigo. En el artículo 565 del Código Civil señala las cosas en cosas corporales y cosas incorporales. En esta disposición, que no está exenta de críticas porque algunos dicen que bajo el concepto genérico de cosa se agrupan entidades de muy distinta naturaleza jurídica y que ninguna relación guardan entre sí, el artículo 565, los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa o un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos como créditos y las servidumbres activas. En esta disposición el legislador señala que las cosas incorporales son las que consisten en meros derechos. Se critica este aspecto pues algunos sostienen que bajo el concepto de cosas incorporales el legislador, además de los derechos, debería haber agregado otros bienes carentes de existencia corpórea, como lo son los bienes inmateriales, como la propiedad intelectual y la propiedad industrial. En el párrafo 2 del título 1 del libro 2 se denomina precisamente de las cosas incorporales. En el artículo 576 del Código Civil se clasifica a las cosas incorporales en derechos reales y derechos personales. Ya. Esto ya lo habíamos pasado, pero lo vuelvo a repetir el apunte. Lo que pasa es que aquí lo va a ver que las cosas incorporadas pueden ser servidumbres activas, pero que además intelectualmente también serían cosas incorporales. Y ahora nos dice que dentro de las cosas incorporales, tal como dice el código, están los derechos como los derechos reales, que esos son los más importantes. Les pido, antes que empiecen, que me lean el 577, por favor. ¿Quién tenía el código?
Yo lo tengo, hablando, buscando, espérame. Por favor. 577. 577. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales, el de dominio. Momento. Respecto a una cosa sin Respecto a la ¿sin qué? determinada persona. Sin No, respecto a una respecto. cosa sin. A ver, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ya, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? No sé. Ya. Quiere decir que yo tengo ese derecho respecto a todo el mundo. No importa quién quiera reclamar ese derecho, yo tengo ese derecho. ¿Y qué derechos tenemos acá? Léale. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, El dominio. los de usufructo, Momento ahí. uso. Ya, el dominio. Yo tengo el dominio de este computador sin respecto a una determinada persona, o sea, respecto a todos. Yo no tengo el dominio del computador para ti únicamente y para el resto no. O sea, yo no solamente soy dueña del computador en relación a ti. No solamente tú me reconoces como dueña del computador, sino que todo el mundo me reconoce como dueña del computador. ¿Por qué? Porque es mío, es mi dominio. Yo tengo derecho de dominio sobre él. Ya a eso se refiere. El derecho de dominio por eso es un derecho absoluto. Yo lo tengo con respecto a todo el mundo, sin respecto a una determinada persona. O sea, no tengo el dominio de una casa para el vecino de este lado, pero el vecino de ese lado la puedo ocupar cuando quiera porque él dice que no respeta ese derecho de dominio. No, el derecho de dominio es respecto a todas las personas. Cuando uno es dueño de algo, es dueño de eso para todo el mundo. ¿Se entiende así? Todos te reconocen como dueño. ¿Se entiende? Ya, Sí. sí. Súper, sigamos. Ahora sí. Vale. ¿Sigo leyendo el código? El código primero. Dominio. No, un minutito. Se me perdió la página. Derecho real. Ya, después del dominio decía el de herencia, Ya, los de usufructo, ya, uso o habitación, los de servidumbres activas, ya, el de prenda y el de hipoteca, ya. y dice después de estos hechos, de estos derechos nacen las acciones reales. Ya. Hay otro derecho que siempre se me olvida el nombre, que es un derecho nuevo que se creó ahora. Lo que pasa es que, como les decía, no todos los derechos reales están creados por la ley. Ya, los derechos personales los podemos crear nosotros cuando hacemos un contrato. Por ejemplo, hacemos un contrato en el que yo te tengo, lo que decía la Pamela delante, hacemos un contrato en el que yo me obligo a amarrarte los zapatos todos los días en la mañana. O sea, ahora tú tienes derecho a exigirme que te amarres los zapatos todos los días en la mañana. Es un derecho personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo tengo yo contigo, nadie más. Nadie más está obligado a amarrarte los zapatos todos los días en la mañana. Ya no es que lo tengas en relación a todo el mundo, ¿verdad? No respecto a una determinada, respecto a una cosa, sin respecto a una determinada persona. Este sí es respecto a una determinada persona, respecto a nosotros dos. ¿Ya? Entonces, los derechos reales son solo estos. Hay uno más, como les digo, que en este momento no puedo acordar el nombre. Era algo del agua, no puedo acordar. Pero hay uno más. Si alguien lo puede buscar en internet, cuáles son los derechos reales al día de hoy en Chile, hay uno más, así que hay uno más. Pero estos son los que se tienen con respecto a cualquiera. Los derechos personales, en cambio, los tenemos solamente en relación a nosotros mismos, por lo tanto podemos crear tanto como contratos se nos ocurre crear, ¿ya? El contrato de que tengo que imprimirte todos los apuntes del semestre, todos los semestres, ¿ya? Es un contrato que vamos a escribir entre los dos o entre las dos y va a quedar, lo vamos a crear cuando queramos. Margarita, Entonces tengo una son pregunta. infinitos. Pregunta.
de lo que estás hablando, un día estaba leyendo una sentencia del profesor que asesinaron, Nivaldo creo que se llamaba. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dentro de esa sentencia estaba la que era imputada y decía de que ella tenía un contrato de sumisión con la otra persona que la ayudó a asesinar, o que fue cómplice, no sé cómo se llama el término, con esta otra ¿Ya? persona. Entonces yo me preguntaba, ¿uno puede crear un contrato de sumisión? Ahí es complicado porque tendría que ser como una prestación de servicio, a mi parecer, pero un contrato de sumisión, o sea, yo creo que podría, pero un derecho personal lo tiene solamente en relación a determinadas personas. Podría quizás haber un derecho de sumisión, pero ojo, acuérdense que los contratos tienen que respetar la ley también. Ah, Entonces, ya. dentro de esa sumisión no podría significar eso que esa persona le va a ayudar a matar a alguien. Claro, o por ejemplo que ¿Ya? ella que someta su propia voluntad, porque en el fondo su libre desplazamiento, sus otros derechos fundamentales estarían allí como colisionando, ¿o no? Lo que pasa es que yo podría disponer a lo mejor de ciertos derechos fundamentales, ciertos, pero no, en realidad no. Tendría que haber legislación expresa. Mira, los derechos fundamentales son un tema que estamos estudiando ahora, y para poder limitarlos tiene que haber legislación expresa, o tiene que haber una ley que permita limitar ciertos derechos. No es llegar y limitar los derechos porque tú quieres. Ah, ya, ok, muchas gracias. Entonces, ¿se entiende esta parte y la diferencia que hay entre el derecho personal y el derecho real? Déjenme. Sí, no, que estaba buscando lo que me dijiste tú. Mira, habla Ay, aquí sí, no. de los derechos reales, la propiedad, usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la Antícresis, sí. enfiteusis y el censo. Esos aparecen, pero no sé si serán aquí en Chile porque, eh, a ver, derechos personales, derechos reales según el Había uno, Código ¿cómo se llama Civil. ahora aquí con la duda, viste? El derecho real de conservación. Ahí está la cuestión. Ah, ya. No, porque aquí no aparece, por lo Consiste en menos. la facultad de conservar el patrimonio. Claro, la presente ley crea el derecho real de conservación. Esa es la cuestión. Dice que se creó por ley. Eso es lo que pasa. Los derechos reales tienen que crear por ley. Derecho Ya. real de conservación. No, voy a acordar cómo se llama. La otra vez me preguntaron una prueba y siempre le respondí. Ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Los Ya, derechos ahí de qué? estamos entonces. El ¿De derecho real conservación? de conservación. Sí. Ya. Y eso se refiere a la conservación del patrimonio ambiental, del patrimonio. ¿Sí? Conservación ambiental. Conservación del patrimonio. Mm. Derecho real de conservación. Ahí está. Ya, entonces, la ley es la 20.930 por si la quieren revisar, que es la última ley que creó un derecho real aquí en Chile. Ahí se lo voy a dejar anotar y después Déjame le voy a buscar un sacar unas lápiz, fotos y se déjame las voy buscar a un anotar. lápiz. Voy a buscar un Se las lápiz. voy a anotar en el chat porque no se me olvide. 20.930. Esa es la última ley que creó un derecho real aquí en Chile. ¿Ya? ¿Hace cuánto fue Sigamos eso? entonces, si quieres. Ah, no creo que sea mucho, que la 20.000 y tanto. 7 de julio del 2016, a ver, julio del 2016. Ya, Junio, no, junio, 10 de junio del 2016. Ahí está. ya. ¿Seguimos con los derechos reales? ¿Concepto? Sí, déjame. Ya dice, el artículo 577 del Código Civil da un concepto de lo que es un derecho real, señalando que es el que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Sobre la base de esta definición se puede extraer lo siguiente: sujeto activo o titular, objeto que en el caso de los derechos reales es necesariamente una cosa. De esta forma, en los derechos reales hay un sujeto activo o titular, pero no hay un sujeto pasivo. Esta persona es quien tiene la facultad o el poder de aprovecharse total o parcialmente de la cosa. La extensión del aprovechamiento dependerá del tipo de derecho de que se trate. El derecho real que otorga la máxima facultad de aprovechamiento, que es el dominio. En cambio, otros otorgan un aprovechamiento más limitado, como el usufructo. El Ya, hasta objeto ahí de los nomás. derechos, Mira, ya, qué nos dice aquí? Que los derechos reales tienen dos elementos. El primer elemento es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto pasivo. Nadie sufre por el hecho de que exista un derecho real.
El sujeto activo es el que tiene el derecho a ejercer... un segundo, quiero buscar la palabra correcta. La facultad de aprovecharse total o parcialmente de la cosa. Eso es lo que queremos decir. Entonces, tenemos un sujeto activo. Todo derecho real tiene un sujeto activo y tiene la facultad de aprovecharlo. De aprovechar la cosa. ¿Ya? Y tenemos un objeto, que es la cosa sobre la que recae el derecho. Por ejemplo, el dominio, y hablamos delante del computador. ¿Cierto? Y aquí nuestro objeto sería un computador. ¿Ya? Esos son los dos elementos que tiene que tener siempre un derecho real. Sí, de acuerdo. El objeto de los derechos reales son las cosas. ¿Qué cosa puede ser objeto de derecho real? La teoría clásica sostiene que el objeto de los derechos reales son necesariamente las cosas corporales. Sin embargo, tendencias más modernas sostienen que pueden ser objeto de derechos reales las cosas corporales, pero también las incorporales, como por ejemplo el usufructo sobre derechos, otros bienes inmateriales como las producciones del talento y del ingenio, por ejemplo la propiedad industrial e intelectual, y las universalidades de hecho o de derecho como un establecimiento de comercio o una herencia. En este Ya, les sentido, voy a el dar un legislador... ejemplo súper fácil de un derecho de dominio sobre algo incorporal. Sería el derecho sobre una patente industrial, por ejemplo. ¿Ya? O el derecho sobre una marca. ¿Ya? Ese es el derecho de dominio que yo tengo sobre una marca. Soy dueño de una marca. Una marca no es una cosa que yo pueda tomar. Por ejemplo, la marca Falabella. Soy dueño de la marca Falabella, que es una marca registrada. Yo la registré a nombre mío. Ojalá. ¿Ya? Entonces es un derecho que yo tengo y es incorporal. Pregunta, ¿y ahí cabe también el tema del derecho de agua? Claro, efectivamente, Ya, definitivamente. gracias. Dale. Ya. ¿Dónde quedé? Por acá. En este sentido, el legislador en el artículo 583 del Código Civil señala que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Se trata de derechos sobre derechos. De otra parte, el artículo 584 del Código Civil dispone que existe una especie de propiedad sobre ciertos bienes inmateriales, producciones del talento del ingenio, la que se rige por leyes especiales. Es importante la reglamentación del dominio en el Código Civil porque toda la teoría de los derechos reales está enfocada desde la perspectiva del dominio. Ya, un ejemplo aquí sería muy bueno el que puso la Pamela recién, el derecho de agua. Yo tengo derecho de dominio sobre mi derecho de agua. ¿Ya? Entonces hay derecho sobre un derecho. A eso se refiere. ¿Sigo? Chiquillas, espera un poquito. Después de esto viene la clasificación de los derechos reales. Y aquí son hartos. ¿Quieren dejarlo hasta aquí por hoy día? Porque ya van a ser las 5. ¿O quieren que Sí. sigamos nomás? No tengo problema. Porque ya No, como que le dimos harto. yo tengo que ir a preparar un cumpleaños. Ya, vale. Lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Yo voy a subir esto a YouTube ahora. No, si Ya, te lo voy a viene dejar ahora. subiendo. Ya, lo voy a dejar subiendo entonces y seguimos después. ¿Les parece? Ya, gracias. Oka, sí, Sí, súper. Gracias, Margarita, te ¿Cuándo quieren pasaste. seguir? Te pasaste, No hay de problema. verdad que me aclaró Mándanos la muchas foto del cosas. Te CO también, pasaste. de lo que escribiste ahí. Se los mando ahora. Se los mando Ya, ahora. ¿Cuándo a quieren WhatsApp. seguir? Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Ya? El Sí, ahí nos próximo ponemos de sábado, ¿no? acuerdo. Ahí sí nos colocamos de acuerdo. Ahí en el chat Ya. nos ponemos Ya. de acuerdo. Que les vaya súper. Oka, Chau, chau. Chao, buena tarde. Chao, chao. gracias, te Chao, que estén muy pasaste. bien. Chao. Chao.